Buenos días, entonces vamos a empezar con nuestro tema de glicólisis. Vamos a revisar pues qué es la glicólisis, dónde ocurre, cuál es su relación con la respiración celular, cuáles son las enzimas, los sustratos y productos de esta ruta. Finalmente vamos a hablar de los puntos de regulación y algunos aspectos del anabolismo, de algunos, más bien de la participación de algunos de sus intermediarios para la síntesis de otras biomoléculas o su participación con otras rutas. Eso es lo que vamos a revisar en esta sesión. Bueno, entonces la glucólisis puede ser definida como una secuencia de 10 reacciones, ¿sí? Catalizadas pues, por 10 enzimas, cuya finalidad es transformar una molécula de glucosa, ¿cierto?, a dos moléculas de piruvato, dos de ATP y dos NAT, que son los productos finales, ¿cierto? Los productos netos de esta vía catalítica, porque es una vía de degradación, es una vía oxidativa. Bien, la glicólisis es además, pues es una ruta universal. Todos los organismos, desde el más simple al más complejo, hacen glucólisis. ¿Listo? Es una vía que es independiente de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Listo? ¿Dónde ocurre? En las eucariotas, básicamente ocurre en el citoplasma, aquí en el citoplasma de las bacterias, igual en las células eucariotas. Todas las enzimas que están haciendo parte de la ruta glicolítica están ubicadas en el citoplasma. Por ende, pues esta reacción o esta ruta tiene lugar en el citoplasma de las células. Ahora bien, ¿cuál es su relación con la respiración celular? Recuerden que la respiración celular es, es la forma como los organismos extraen toda la energía a partir de los alimentos. Eso es como en resumen lo que sería la respiración celular, ¿verdad? La glicólisis pues hace parte de esta primera fase de la respiración celular, ¿sí? Em, Esta ruta, porque es una ruta también, es decir, la respiración celular es una ruta que está constituida por tres fases. Una en donde se produce el acetil-CoA, una segunda fase que es la oxidación de ese acetil-CoA y una tercera fase que es la fosforilación oxidativa o la cadena transportadora de electrones. Como se dan cuenta, pues estas tres fases están claramente o muy bien articuladas, ¿no es cierto? En la primera, pues se genera, en el caso de la glicólisis, para seguir hablando de glicólisis, pues se genera este piruvato y este piruvato luego se transforma en acetil-CoA. Ese acetil-CoA luego se oxida a través del ciclo de Krebs. Allí en el ciclo de Krebs se generan unos elementos reductores que son, digamos que transportados por el NAT y el FAT, y en la cadena transportadora de electrones, estos electrones que están siendo transportados por el NAT y el FAT, pues son recibidos y empleados para la síntesis de ATP, ¿cierto? Adicionalmente, pues se produce agua, ¿cierto? Se produce CO2, ¿sí? En estas rutas y por supuesto, pues ATP, ¿sí? Bueno, aquí hay una cosa bien interesante y no sé si la alcanzaron a detallar, y es que tanto aminoácidos, ácidos grasos y carbohidratos, ¿cierto? En forma de glucosa, pues hacen parte de esta ruta de la respiración celular, pero eh, solo desde la glucosa es desde donde obtenemos piruvatos. Fíjense que desde ácidos grasos y aminoácidos el metabolismo me lleva a generar acetil-CoA. No hay ningún intermediario aquí entre la degradación o más bien oxidación es la palabra correcta de ácidos grasos y aminoácidos hasta acetil-CoA. Pilas con eso. El único, o sea, la única ruta donde aparece el piruvato es desde glucosa hasta acetil-CoA. Bueno, al final, todos estos biocombustibles, ¿cierto? Pues son usados por la célula para obtener energía.
¿sí? Que es la finalidad de la respiración celular. Recuerden que yo les decía que esta ruta es la forma como el organismo extrae la energía de los alimentos. ¿Qué tienen los alimentos? Pues tienen nutrientes. ¿Cuáles son esos nutrientes? Carbohidratos, proteínas, lípidos que después de los procesos de digestión se transforman a las estructuras más sencillas. ¿Cuáles son las estructuras más sencillas? Monosacáridos, como la glucosa, o ácidos grasos o aminoácidos. ¿Listo? ¿Cuánto ATP se produce en esta ruta? ¿Sí? Cuando estamos hablando de la ruta aeróbica, pues se produce entre 34 y 38 ATPs, ¿cierto? Y recuerden, por cada molécula de glucosa que ingresa a la respiración celular, se generan 6 moléculas de CO2, 6 de agua y pues se genera energía. ¿Cuánta energía? Entre 32 y 38 ATPs, ¿verdad? Ahora bien, la cantidad de ATP que se produce pues también depende de la condición bajo la cual se está oxidando la glucosa. Entonces, si la oxidación de la glucosa ocurre en condiciones aeróbicas, ¿no es cierto? Es decir, en presencia de oxígeno, obtenemos más ATP. Pero si por el contrario esa oxidación de la glucosa ocurre en condiciones anaeróbicas, obtenemos menos ATP. Aquí esto nos da paso para explicar un poquito más de los destinos que puede tomar el piruvato, ¿sí? Entonces, ¿qué camino toma el piruvato dependiendo de si hay o no oxígeno y dependiendo del organismo donde se da la oxidación de este piruvato? Entonces, recuerden que eh, con la glicólisis, ¿no es cierto? Después de 10 reacciones sucesivas, nosotros obtenemos 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? Pero ese piruvato sigue oxidándose, ¿sí? ¿A qué se oxida o a qué se transforma o a qué se metaboliza? Depende de si se realiza esa transformación en condiciones anaerobias, en condiciones o en condiciones aerobias. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué pasa en condiciones aerobias. En condiciones aerobias, el piruvato pues se oxida en acetil-CoA y este acetil-CoA, como ya lo vimos, ingresa al ciclo de Krebs y allá en el ciclo de Krebs se generan CO2, moléculas de CO2, ¿sí? Y ya en la cadena transportadora de electrones pues se genera agua, ¿listo? Más la energía que ustedes ya vieron que se produce allá en la fosforilación oxidativa. Ahora bien, ¿qué pasa en condiciones anaerobias? Pues depende. ¿De qué depende? Depende del organismo. ¿Listo? En condiciones aerobias, ¿cierto? Todo esto que les acabo de explicar pasa en muchas células animales, en plantas, pasan también en bacterias. Digamos que muchos organismos toman esta ruta que les acabo de explicar, ¿sí? La mayoría de los organismos. Sin embargo, hay otros organismos como las levaduras, algunas células animales como los eritrocitos o por ejemplo las células musculares en condiciones de disminuidas o de poco oxígeno toman esta ruta anaeróbica, ¿cierto? En donde se produce lactato. De hecho, aquí se llama fermentación homoláctica, lo que sucede en algunas células animales, como les digo, y algunos microorganismos. En conclusión, y ya para cerrar esta partecita, podríamos decir que el piruvato tiene 3 destinos. Uno bajo condiciones aeróbicas, ¿cierto? Que es la oxidación a acetil-CoA. Otro que es la fermentación a alcoholes, ¿cierto? Que ocurre principalmente en levaduras y en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Y el tercer destino, que es la fermentación a lactato, que puede ocurrir en algunas células animales como los eritrocitos o en el músculo, en la contracción muscular, ¿verdad? Y en algunos microorganismos, ¿listo? Bueno, nos vamos a centrar entonces en describir ahora sí esta ruta, es decir, a describir en detalle cuáles son estas 10 reacciones, ¿cierto?, que permiten transformar la glucosa a 2 moléculas de piruvato, ¿listo? Bueno, en esta diapositiva les estoy mostrando los aspectos más importantes de la glicólisis. Entonces, primero es que la glicólisis digamos que es una ruta que está dividida en 2 fases, ¿sí? Una fase de consumo y una fase de producción de energía y tiene un balance global, ¿listo? La fase de consumo
¿cierto? Que está aquí señalada, digamos que está dividida con esta línea discontinua. Todo esto que está aquí sería la fase de consumo, es decir, la célula tiene que pagar, gasta energía, ¿sí? Para que se den 5 reacciones que que se suceden en esta primera fase de consumo. Como les digo, la glicólisis es el conjunto de 10 reacciones sucesivas, ¿sí? 5 reacciones hacen parte de la fase de consumo, que son esas que estoy señalando aquí, y las otras 5, ¿cierto? Hacen parte de la fase de producción de energía, ¿listo? Entonces, en esta primera fase hay varios aspectos que quisiera mencionar y que después les quede claro. De hecho, esta grafiquita a mí me gusta mucho porque resume como los aspectos más importantes de la ruta. Entonces, fíjense, tenemos 3 eventos importantes aquí. Uno, que son, en esa primera fase se dan procesos de fosforilación, ¿sí? Y por eso se gasta ATP. ¿Cuántas fosforilaciones se dan? 2 fosforilaciones. Hay un proceso en el que después de 3 reacciones se forma la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y esta estructura, esta molécula, es una estructura mucho más inestable, ¿cierto? Y es más fácil de clivar, ¿cierto? A 2 moléculas que hacen parte de la ruta. ¿Cuáles son esas 2 moléculas? La dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que son unos intermediarios, sobre todo este que estoy señalando aquí. Sobre todo este no, este es el más importante, porque es este el que continúa con la ruta, chicos. Y aquí hay otra cosa bien importante, y es que este gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Al ingresar a esta ruta, se transforma de tal manera que ya no se considera una fase de consumo, sino que es una fase de producción. ¿Por qué? Porque se me está produciendo energía, miren, en forma de ATP. Aquí ocurren las fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿m? Que ya hemos hablado en otras sesiones, y también se me genera NAT, una forma también de energía, chicos. Recuerden que estos NAT transportan electrones y esos electrones son los que le dan la energía ya a los protones para poder salir de la matriz mitocondrial y ingresar hacia el espacio intermembranal y generar esta fuerza protón motriz que es importante para la ATP sintetasa y que se induzca la producción de ATP a partir de ADP. Recuerden esto que ya lo vimos, ¿listo? Entonces, en esta primera fase, como ya les decía, se consume ATP, se forman 2 gliceraldehídos. Pilas con esto, chicos. ¿Por qué 2 gliceraldehídos? Porque este es el único precursor o intermediario que entra o que sigue con la ruta. Entonces, este dihidroxiacetona fosfato debe transformarse a gliceraldehído 3-fosfato. Aquí hay una enzima que me transforma este sustrato a este producto de tal manera que después de que digamos que pasa esta fase de consumo y se ingresa a la fase de producción, no tenemos una sola molécula de gliceraldehído, sino que tenemos 2 moléculas de gliceraldehído, y cada una de estas reacciones que hacen parte de la fase de producción de energía, pues ocurre 2 veces, ¿verdad? Pues porque están ingresando 2 moléculas de gliceraldehído a esta fase, ¿listo? ¿Cuál es el balance neto de producción de energía y de productos que tenemos en la glicólisis? Entonces ya lo hemos visto, se generan 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es entender dónde es que se generan esos piruvatos, dónde es que se generan esos NAT y dónde es que se da la fosforilación oxidativa, aunque ya les conté que sea en la segunda fase, ¿listo? Bien, entonces las primeras 5 reacciones pues están catalizadas por 5 enzimas. Vamos a verlas rápidamente, no me voy a detener mucho en explicar esto. Eso está en muchos videos en YouTube, lo pueden revisar si quieren tener un poco más de detalle. ¿Qué me interesa aquí? Que ustedes identifiquen cuáles son las enzimas, cuáles son los sustratos y cuáles son los productos de cada una de estas reacciones. Entonces, la primera reacción, ¿sí? Es una reacción catalizada por una enzima que se llama hexoquinasa. Es una enzima que fosforila la glucosa. Fíjense que la transforma de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, en esta reacción tendríamos el sustrato que sería la glucosa, la enzima que sería la hexoquinasa y el producto que sería la glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Es una reacción de transferencia de grupo fosfato, ¿cierto? Esta hexoquinasa le roba, le quita un fosfato, ¿cierto? Al ATP y se lo transfiere
aquí a la glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Luego, este sustrato es usado por la fosfoglucoisomerasa, ¿sí? Y transforma esta glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Aquí antes de continuar es importante que ustedes sepan que esta fosforilación de glucosa es fundamental para darle continuidad a la ruta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la glucosa, así como entra con ayuda de los transportadores, también puede salir fácilmente, ¿no es cierto? Entonces la célula, para poder retener la glucosa ahí en el citoplasma, lo que hace es fosforilarla. Cuando ya la glucosa está fosforilada, como que el canal se cierra y ya no reconoce esa glucosa y no me la deja salir del citoplasma, sino que permanece allí en el citoplasma para continuar la ruta. Entonces, ¿cómo continúa la ruta? Pues esta glucosa 6-fosfato luego es reconocida por esta fosfoglucosa isomerasa, la transforma a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y luego esta fructosa 6-fosfato es nuevamente fosforilada por otra quinasa. ¿Sí ven? Aquí aparece otra quinasa, que es la fosfofructoquinasa, y le pone otro grupo fosfato aquí, en el carbono 1, de tal manera que se nos produce fructosa 1,6-fosfato. Esta fructosa 1,6-fosfato es una molécula muy inestable. La presencia de estos dos grupos fosfato, ¿cierto? Y las cargas que tienen estos grupos fosfato hacen que esta molécula sea muy, muy inestable y que se pueda romper más fácilmente, que llegue aquí la fructosa bifosfato aldolasa y ¡chin! Rompa esta molécula, la clive, ¿cierto? A dos moléculas más sencillas de 3 carbonos. ¿Listo? Una molécula llamada dihidroxiacetona fosfato, que es esta que está aquí, ¿sí? Dihidroxiacetona fosfato, fíjense que aquí está el grupo cetona, y la gliceraldehído 3-fosfato. No tiene un grupo cetona, pero sí tiene acá un grupo aldehído. Les decía yo hace un ratito que la única molécula que continúa la ruta es esta, la gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? Y les decía que aquí había una enzima que catalizaba la conversión de esta dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. Es una isomerasa, ¿sí? Porque lo que hace es cambiar este grupo cetona hacia un grupo aldehído, de tal manera que aquí se me generan pues dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que continúan la ruta glicolítica. Entonces aquí ya tenemos las 5 enzimas que están participando en esta primera fase de gasto. ¿Listo? Vamos a revisar ahora la fase de producción de energía. ¿Sí? Entonces yo quiero que aquí tengan en cuenta dos aspectos principales. Y es que la energía que se produce se da a través de dos procesos. Uno es el de fosforilación a nivel de sustrato, que ya lo revisamos, y el otro es con la producción de NADH+. ¿Por qué la producción de NADH+ se considera una fuente de energía o por qué se considera que hace parte de la producción de energía? Recuerden que el NADH es un transportador de electrones, ¿no es cierto? Y que esos electrones que están siendo transportados por el NAD son electrones con un alto potencial, que cuando llegan a la fosforilación oxidativa, cuando llegan a la cadena transportadora de electrones, allá en la mitocondria, en las crestas mitocondriales, esos electrones son fundamentales para el bombeo de protones, para activar la fuerza proton motriz y finalmente la activación de la ATP sintetasa. Por eso es que estos NAD se consideran otra fuente de energía, ¿sí? Bien, ya aclarando esto, entonces vamos a identificar en qué pasos o en qué reacciones es que se produce este NAD y en qué reacciones es que se produce esta fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, quedamos que en la fase de gasto energético, el principal producto es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? Dijimos también que a partir de esa quinta reacción, ¿cierto? Cuando ya se entra a la fase de producción de energía, todas las reacciones que se suceden, es decir, las 5 reacciones restantes, ocurren por dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ingresan dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Eso no se puede olvidar, chicos. Entonces, este sustrato, el gliceraldehído 3-fosfato, es reconocido por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Recuerden que las deshidrogenasas participan activamente en los procesos de degradación o de catabolismo. La glicólisis es una ruta catabólica, chicos, de degradación, cuya producción neta o siempre se va a generar energía. ¿Listo? Bien, entonces esta gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa lo que hace es pues quitar
hidrógenos, ¿no es cierto?, a este sustrato, se los dona al NAD y pues finalmente este NAD se reduce a NADH+. Y aquí yo les vuelvo a insistir que este NADH+, ¿cierto?, se va allá a las crestas mitocondriales para favorecer la síntesis pues de ATP. ¿Listo? Bueno, hay otra cosa bien importante en esta reacción y es que esta gliceraldehidrosulfato deshidrogenasa tiene la capacidad de usar el fósforo inorgánico que está ahí en el medio, ¿cierto? Y transferírselo al gliceraldehidrosulfato para formar un producto que se llama 1,3-bifosfoglicerato. Ese bifosfoglicerato es un compuesto, es una molécula que tiene un alto potencial de transferencia de grupos fosforilo, ¿sí? ¿A quién se los transfiere? Pues al ADP para formar ATP. Aquí tenemos nuestra primera fosforilación a nivel de sustrato. ¿Listo? Una vez se sintetiza o se forma este ATP, ¿no es cierto? Ese 1,3-bifosfoglicerato pues se transforma a 3-fosfoglicerato. Chicos, pilas con las enzimas que están aquí en azul. Ustedes después ahí sacan la listica de enzimas que están haciendo parte de esta reacción o de estas reacciones. Ok, entonces este 3-fosfoglicerato luego se transforma por una mutasa, que es una isomerasa, ¿cierto?, a 2-fosfoglicerato. Ustedes se deben estar preguntando, pero ¿para qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Lo que pasa es que este grupo fosfato pues también luego es usado para formar aquí ATP. Sin embargo, termodinámicamente es más favorable que este grupo fosfato esté aquí en el carbono 2. Y por eso este fosfoglicerato sufre esa isomerización a 2-fosfoglicerato. ¿Qué es lo que pasa? Pues este fosfato que está en el carbono 3 pasa al carbono 2. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Listo? Una vez tenemos este 2-fosfoglicerato, una enolasa, eh, eh, cataliza una deshidratación de este 2-fosfoglicerato para convertirlo en fosfoenolpiruvato, nuestra segunda molécula con alto potencial de transferencia de grupos fosforilo. Chicos, aquí están nuestras dos moléculas, fosfoenolpiruvato y 1,3-fosfoglicerato. ¿Listo? Estas dos moléculas tienen un alto potencial de transferencia de grupos fosforilo y son los sustratos a partir de los cuales se puede sintetizar ATP por fosforilación a través de sustrato o a nivel de sustrato. ¿Listo? Yo quiero contarles aquí una cosita sobre la enolasa y es que esa enolasa, sobre todo para mis chicos de odontología, cuando yo trabajaba con ellos, yo les decía que esta enolasa era clave porque en el caso de las bacterias cariogénicas, el flúor, el flúor inhibía esta enolasa. Cuando nos cepillamos, ese flúor que está en la crema dental inhibe, se une a esta enolasa y lo que hace es bloquear la ruta, se evita que se genere piruvato, ¿cierto? Y si las bacterias no tienen piruvato, pues no tienen forma de producir energía y si no hay energía, pues se muere. ¿Listo? Entonces hay como de cultura general de la enolasa. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestra segunda molécula, ¿cierto? Que es con alto potencial de transferencia de grupos fosforilo, que es la fosfoenolpiruvato. Esta fosfoenolpiruvato, miren, ya aquí tiene el carbono en la posición 2, ¿cierto? Es usada como sustrato por la piruvatoquinasa. Esa piruvatoquinasa le roba este fosfato, se lo quita este fosfoenolpiruvato y se lo transfiere al ADP para formar nuestra segunda molécula de ATP. ¿Listo? En esta fase de producción de energía tenemos acá una molécula de ATP, otra molécula de ATP y una molécula de NAD. Pero recuerden que como son dos, digamos que esto va multiplicado por 2, entonces por cada molécula de glucosa se generan 2 NAD y 4 ATPs en esta fase de producción de energía. 4 ATPs y 2 NAD. ¿Listo? Bien. Finalmente, esa fosforilación del ATP catalizada por la piruvatoquinasa, que aparece otra quinasa, ¿cierto? Transforma este fosfoenolpiruvato a piruvato, ¿listo? Que es nuestro producto final. ¿Cuántos piruvatos? Pues 2 piruvatos, ¿cierto? 2 piruvatos, chicos. 2 piruvatos porque todas las reacciones van por 2, eso no se puede olvidar. Bueno, aquí yo les traje esta imagen para recorderis.
de estas moléculas de alto potencial de transferencia de grupos fosforilo. Miren, aquí está el fosfonol piruvato y aquí está el 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Estas son las dos moléculas que son intermediarios de la glicólisis que se usan para la síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces era para que lo recordaran, ¿listo? Ahora tomémonos un minutico para revisar el balance neto de la ruta. Mm, Tenemos entonces unos reactivos, que sería una molécula de glucosa, dos de ADP, dos fósforos inorgánicos y dos NAT, ¿no es cierto? Después de que se suceden esas 10 reacciones eh, enzimáticas, tenemos dos ácidos pirúvicos, dos ATPs, dos NAT, dos hidrógenos y dos moléculas de agua. Chicos, ¿por qué dos ATPs y no cuatro? Si acabo de decir cuatro. Porque recuerden que en la fase de gasto, la célula, ¿no es cierto?, invierte dos ATPs para fosforilar la glucosa y para fosforilar la fructosa. Entonces allí gastamos dos ATPs, ¿no es cierto? De tal manera que de los cuatro que se me están produciendo aquí, pues dos se gastan en esta primera fase de la glicólisis. ¿Listo? En resumen, tenemos entonces que en la glicólisis, ¿cierto? Se genera el rompimiento de la glucosa a dos moléculas de piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos, la glucosa tiene 6, entonces tenemos dos moléculas de piruvato, ¿cierto? Y en esa o en ese conjunto de reacciones, ¿no es cierto? Que son 10 reacciones, pues hay varias que se repiten. Entonces tenemos eh, 3 reacciones de fosforilación, ¿cierto? Una está en el paso 1, en el paso 3, en el paso 6, y recuerden que está el paso 6, es donde se usa fósforo inorgánico, ¿no es cierto? Tenemos 3 reacciones de isomerización, ¿cierto? Tenemos una reacción de clivaje, tenemos una reacción de deshidratación y tenemos, por supuesto, nuestras reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. Ustedes allá bien juiciosos, miren cada una de las reacciones, identifíquelas y vean, confirmen esto que les estoy aquí resumiendo en esta diapositiva. ¿Listo? En términos de energía, ¿cierto? De deltas, les puedo contar, así de manera muy resumida. Esto lo pueden ampliar en Leninger, chicos, si quieren también conocer un poco más de los detalles de cada una de estas reacciones, lo pueden revisar en Leninger. Leninger explica muy, muy bien cada una de estas reacciones, pero en este momento me interesa que tengan claras al menos las enzimas, los sustratos, los productos, estos puntos que les acabo de contar hace un ratico. ¿Listo? Otra cosa que también quiero que tengan en cuenta está resumida en este cuadro y es que ustedes identifiquen cuáles de esas 10 reacciones son reacciones eh, irreversibles, ¿sí? Cuáles de esas 10 reacciones son energéticamente favorables. Entonces, si se dan cuenta, las que están aquí en amarillito o en naranja, digámoslo así, son las reacciones que son energéticamente favorables. Miren que los deltas G son negativos. El resto de las reacciones son reacciones endergónicas, necesitan energía, chicos, necesitan un montón de energía. ¿Quién provee esa energía? Pues estas reacciones, chicos, en donde se está liberando energía. Hay otra cosa que también quiero que se den cuenta y es que todas las reacciones que son energéticamente favorables, como les digo, son reversibles. El resto son, perdónenme, son irreversibles, irreversibles. El resto son reacciones reversibles. Entonces, para que ustedes analicen esta información. ¿Listo? Bueno, ya vamos para finalizar, a hablar sobre los puntos de regulación de la glicólisis. Y la glicólisis tiene 3 puntos importantes de regulación. Allá en otra sesión decíamos que los puntos de regulación en el metabolismo básicamente hacían referencia a enzimas que estaban siendo activadas o cuya actividad estaba siendo inhibida o activada por un sustrato, ¿cierto? O una sustancia. Entonces, en la glicólisis tenemos 3 enzimas que están participando en la regulación de la ruta. ¿Cuáles son esas enzimas? La hexoquinasa, ¿sí? La fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Bueno, vamos a interpretar esta gráfica. En verde
¿cierto? Están los sustratos que me activan la ruta o que me activan la enzima, ¿verdad? Y aquí en rojito con la X están los sustratos que me inhiben pues la enzima y por ende la ruta. Entonces, por ejemplo, la exoquinasa, ¿sí? Está siendo activada por altas concentraciones de glucosa. Entonces, cuando la célula detecta altas concentraciones de glucosa, ¡chin! Esa es la señal para la exoquinasa que dice, bueno, por favor, fosforile glucosa para que arranque la ruta glucolítica. ¿Listo? Pero esa exoquinasa, fíjense, también puede ser inhibida por la glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando ya tenemos mucha glucosa 6-fosfato, la célula dice, no, ya no más, paren esta ruta porque si no se me va a producir mucho piruvato y de ese piruvato que se me produce pues me va a generar mucho ATP y no necesito más ATP. Puede ser, por ejemplo, la señal. ¿Qué pasa con la fosfofructoquinasa? Esta fosfofructoquinasa puede ser activada por altas concentraciones de AMP, puede ser activada por fructosa 2,6-bifosfato o por altas concentraciones de ADP. ¿Listo? ¿Qué me la inhibe? Altas concentraciones de ATP y altas concentraciones de citrato. Y aquí les voy a dejar una tareita. ¿Por qué creen ustedes que el citrato es un intermediario que inhibe la fosfofructoquinasa? Si se fijan, también aquí vemos que la piruvatoquinasa es inhibida por el ATP y por el acetil-CoA. Entonces, mm, pensemos un poquito por qué estos sustratos pueden inhibir estas enzimas. Les dejo como eso de tareita. La piruvatoquinasa también pues, puede ser activada por fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, ya con esto, pues vimos los puntos de regulación de la glicólisis, cuáles son las sustancias o los sustratos que me la activan y cuáles son las que me lo inhiben allá para su cuadrito que tienen que hacer. Y ya finalmente vamos a revisar los destinos metabólicos que tiene esta glucosa 6-fosfato para conectar esas rutas también para el ejercicio que tienen que hacer. Esta glucosa 6-fosfato, que es como el segundo intermediario ya en la ruta glucolítica, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Esa glucosa 6-fosfato puede ser usada como sustrato para la síntesis de glucógeno o también para precursor en las vías de las pentosas, o puede ser un producto de la gluconeogénesis o de la glucogenólisis, es decir, rompimiento o formación de glucógeno. Ya entonces terminamos esta partecita de la glicólisis y pues quedo pendiente para poner la siguiente charla, la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.